por favor, ¿quién lo tiene? Todo. A ver, Gloria. Sí, la palabra del Señor. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. 11 también. Sí, por favor. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Bien, solo porque Gloria leyó en otra versión, voy a leer rapidito en Reina Valera. ¿Qué versión es esa, Gloria? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Muy buena, pero para que todo el mundo esté en la misma. Sí, claro. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendice esta clase. Señor, sabemos que es una parte difícil de la teología, pero te pido que tú des iluminación e inteligencia a mis hermanos para agarrar lo poquito que se pueda de todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Bien, no sé si me puse nervioso la clase pasada. Hacía mucho que no enseñaba, más de un año. Y no sé si ya leyó la clase, pero resulta que le pasé por arriba un inciso de la clase, lo obvié y no pudimos terminar la parte de la unicidad. Lo que voy a permitirme es un lujo que no podemos darnos por causa que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hablar un poquito de la clase pasada. Si lo leyeron en la casa, ¿cuántos leyeron la clase? Gracias, Gloria. Se dieron cuenta que hay un inciso que se llama Dios se ha revelado en las Escrituras, y hay una parte que dice el ser de Dios y sus perfecciones, y hay unos incisos allí que tenemos que explicarlos. Dice, no podemos tener un concepto adecuado de Dios, ¿verdad? Y eso lo salté, se me olvidó, es que estaba en el teléfono, creo, y entonces no vi el inciso. Entonces no podemos tener un adecuado concepto. ¿A qué se está refiriendo o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estas cosas? Es que Dios, por estar más elevado que nosotros, no tenemos un objeto con el cual compararle. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en la práctica para que usted entienda qué es lo que significa un concepto. Por ejemplo, si tenemos un barco, lo siento, acuérdense que no soy buen dibujante. Tenemos un barco y tenemos un auto. Ya eso casi que parece un platillo volador. Pero tenemos un auto, podemos establecer conceptos. ¿Por qué razón? Porque tenemos una cosa aquí y otra acá, y podemos establecer diferencias y similitudes para trazarnos un concepto. Por ejemplo, si habláramos de similitudes entre los dos, diríamos que ambos son manejados o conducidos por seres humanos, ¿verdad que sí? Otra cosa es que ambos son medios de transporte, son usados para dirigirnos de un punto A a un punto B. ¿Lo entienden? Ahora, esas son similitudes entre los dos, pero si hablamos de diferencia, este va por el mar y este va por la carretera. A lo mejor este usa diésel y este usa gas. Y podemos darnos una idea de conceptos porque tenemos cómo comparar las cosas, ¿ya? Ahora, si hacemos una comparación entre un hombre y una mujer, bueno, ahora en estos tiempos se dice que ambos son iguales, pero eso es una total tontería. Si hacemos comparaciones entre el hombre y la mujer, nos vamos a dar cuenta que hay diferencias biológicas, diferencias psicológicas, pero también hay similitudes y también hay otros aspectos en los que un hombre y una mujer pueden ser comparados y conceptualizados. ¿Lo agarran? Pero a Dios, ¿con qué lo vamos a comparar? A Dios, ¿con quién lo vamos a igualar? No tiene comparación, no hay nadie que se le acerque. Por tanto, hacernos un concepto de Dios es algo difícil para la teología. Ahora, también empeora la cosa cuando decimos que la Biblia tampoco provee un concepto de Dios. No hay un concepto. La Biblia empieza, Génesis 1:1, diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por tanto, está dando por sentado la existencia de Dios y no provee ningún concepto. No tenemos nada. Ahora, a pesar de que no tenemos un concepto, la Confesión de Fe de Westminster, que decía R.C. Sproul, que es una de las mejores exégesis que se le ha hecho a la Escritura, se arriesga en lo que pudiéramos llamar un concepto imperfecto acerca de lo que es Dios.
y se los traje. Lo que pasa es que desgraciadamente se me olvidó en la clase pasada. El concepto sería este: hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpos o partes o pasiones, es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable, justísima voluntad para su propia gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y de ninguna manera declarará por inocente al culpable. Ahora usted está diciendo: ¿en serio? Yo no entendí nada. Ok, ya yo te di la clase. Vete a tu casa y léelo y métele cabeza, porque yo no te voy a explicar eso ahora. A lo mejor dentro de un año vas a entender mejor ese concepto o lo que quisieron ellos transmitir. Eso se me olvidó la clase pasada, les pido disculpas. Y otra cosa que también se me olvidó en la clase pasada es cuando vimos unidad. ¿Se acuerdan que vimos unidad? Y estuvimos viendo que hablamos de unidad en 2 puntos. A ver, eso ya lo dieron. ¿Alguien se acuerda cuáles son los 2 puntos en los que hablamos unidad? ¿Qué le dije? Se llama unitas singlaritatis y unitas simplicitatis en latín. ¿Pero qué significa en español? ¿Alguien se acuerda? Simplicidad y singularidad. Simplicidad y singularidad, ¿verdad que sí? Y cuando hablamos de ellos, estuvimos abordando de que Dios es único en su carácter, es uno numéricamente y no puede ser divididos en partes porque no tiene partes que lo compongan ni ninguna otra composición, ¿verdad que sí? Vimos eso. Y vimos que al no tener parte, Dios se identifica por sus atributos. Podemos decir que Dios es amor, no contiene amor. Dios es justicia, Dios es vida, Dios es verdad, ¿verdad? Ahora, vimos todo esto, pero me faltó decirle algo importante. Y lo que me faltó es que, aunque lo dije pero no lo expliqué, que en Dios los atributos funcionan a una. ¿Qué significa? Cuando Dios es amoroso, Dios tiene que ser justo, Dios tiene que ser misericordioso, Dios tiene que ser todo lo que Dios es. No puede ser más amoroso que justo o más justo que misericordioso. Todo Dios lo es a la vez. Y esto es muy importante que lo reconozcamos porque nos va a servir más para adelante. Quiere decir, Dios no puede ser una cosa en detrimento de otra, ¿verdad? Por ejemplo, hay una herejía que en estos tiempos es bastante popular, que es el universalismo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? El universalismo es una teoría de que Dios al final va a salvar a todos los hombres y que nadie se va a ir al infierno. Es una total sensatez, pero insensatez, quise decir, pero hay gente que lo cree, ¿verdad que sí? Ahora, esta gente dice que un Dios de amor nunca mandaría al infierno a los seres humanos porque el infierno es un lugar sumamente terrible donde nadie debería estar y mucho menos por la eternidad. ¿Ok? Ahora, esta gente está haciendo un uso abusivo del amor y la misericordia y la bondad de Dios en detrimento de la justicia y la santidad de Dios. ¿Lo ven ahí? Por tanto, esto no tiene sentido de ningún tipo. Porque Dios es amor, correctamente. Dios es justo, correctamente. Y las dos cosas tienen que ir juntas. ¿Verdad que sí? Ahora, eso se me olvidó en la clase pasada. Y lo otro que no se me olvidó, simplemente jamás en la vida llegamos ahí, fue la clasificación de los atributos o de las perfecciones. Y lo voy a decir muy rápido. Lo primero que te voy a decir es que en la clasificación de los atributos hay una gran discusión, porque hay gente que habla de atributos, pero dicen, deberíamos decir que Dios contiene atributos, pero cuando hablan de atributos es como si le estuviéramos añadiendo alguna caracterización al ser de Dios, y esto no puede ser concebido. Por tanto, hay algunos que no les gusta la palabra atributos. Otros hablan de propiedades, hablando de lo que es propio de Dios. Pero en cuanto hay atributos que aparecen en el Dios de forma perfecta, pero también aparecen en las criaturas, entonces ya no sería propio de Dios, pues hablar de propiedades sería un poco ambiguo. Por tanto, tampoco hay algunos que les gusta la palabra propiedades. Por ahí llegamos entonces a perfecciones o virtudes. Y esta es la clasificación que más aceptan la mayoría de los teólogos. Perfecciones o virtudes. Usted puede decir cualquiera de las dos siempre y cuando tenga en cuenta que cuando hablamos de virtudes no nos estamos refiriendo a algo moral o ético, simplemente a algo que Dios posee en su naturaleza. ¿Ok? Ahora, Omar, yo en las clases voy a estarle hablando a ustedes de perfecciones, pero usted lo puede tratar como
sinónimo de atributos, sinónimo de propiedades, no pasa nada. Yo siempre se lo digo para que usted sepa, no va a ser que lea un libro y diga atributos y yo les hablo de perfecciones. Bien, ahora, clasificaciones de perfecciones, hay muchas. Y yo ojalá hubiera tenido tiempo la clase pasada para explicárselas, pero por cuanto no tuve tiempo y hoy tampoco, simple le voy a decir la clasificación que vamos a usar aquí. Y se acabó. Vamos a usar perfecciones incomunicables y perfecciones comunicables. Las incomunicables las vamos a empezar hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y las comunicables las vamos a empezar después. Por incomunicable estamos transmitiendo la idea de que Dios posee algo que no se transmite a la criatura. Es lo que hace a Dios ser Dios. Y por perfección comunicable estamos diciendo algo que Dios posee de forma perfecta, pero podemos encontrar un rasgo tenue de esto en la criatura. ¿Ok? Dios siempre va a ser el arquetipo y nosotros vamos a hacer la extensión de lo que pudo ser y no es. ¿Ya está? Ahora, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, Dios es amor, pero Dios es amor de una forma que nosotros jamás vamos a poder tener ese amor o ser ese amor. ¿Verdad que sí? Y lo mismo sucede con todos los demás atributos morales. Pero en cierta medida, por ser imagen de Dios, tenemos ciertos rasgos. Incluso me estoy refiriendo al hombre sin pecado. Adán no hacía gala de estos atributos comunicables para nunca como Dios lo es en sí mismo. ¿Verdad que sí? Ahora, esto es todo lo que tenemos que hablar en la clase pasada sobre atributos. Yo también les enseñé la clasificación, pero usted vaya a la clase para que usted lo vea. Ok, hoy vamos a estudiar 3 perfecciones. Vamos a estar viendo aceidad, inmutabilidad e infinidad. ¿Ok? Aceidad, inmutabilidad e infinidad. Ahora, no se vuelva demasiado loco escribiendo. ¿Verdad? 786-203-5751. Usted va a escribir un texto diciendo la palabra clase. Y cuando me llegue eso, yo le mando la clase y usted no se tiene que hacer bola escribiéndolo todo. ¿Verdad que sí? Porque a la velocidad que yo hablo, si usted lo escribe todo, después venga que le voy a dar un premio. Ahora, aceidad. Voy a escribir la palabra aquí para que sepa. Aceidad. Aceidad, como en casi todo, dependiendo del maestro, del teólogo que hable, se le llama de muchas maneras. Por ejemplo, a mí me gusta la palabra aceidad, porque cuando digo aceidad, tengo que ver la expresión de ustedes en sus caras. Ustedes dicen, ¿y de qué me va a hablar ahora? Ok, por eso me gusta aceidad. Sin embargo, no es muy preciso que digamos. En realidad, es más preciso independencia, que viene del latín independentia, que fue un término acuñado por los teólogos reformados. Despreciaron por ciertas complejidades etimológicas y se fueron con independencia. Ahora, también Berkov, que es mi ídolo en teología, para mí escribió la mejor teología sistemática que existe. Berkov lo describe como la propia existencia de Dios. Por tanto, usted, dependiendo del libro que usted lea, se puede encontrar aceidad, se puede encontrar independencia, se puede encontrar propia existencia de Dios. Y si lee un poquito más que yo, incluso se descubrirá cualquier término similar y sinónimo al que vamos a tratar. Bien, la aceidad. Vamos a ver cuál es el concepto. El concepto significa que Dios existe por sí mismo. La base de su existencia se encuentra en Él mismo. Y escuche ahora, qué bonito. Dice, y esto lo dice Berkov, Él existe por la necesidad de sí propio y por tanto necesariamente. Ahora vamos a hablar un poquito de qué significa existir por necesidad, porque estos son términos filosóficos que ustedes no están acostumbrados a manejar. Nosotros distinguimos entre Dios, que existe por necesidad, porque si Dios no existiera, pues nada existiría, y nosotros existimos por la voluntad libre de Dios. Somos lo que se denomina criaturas contingentes. Ahora vamos a explicar. ¿Quién ha oído de esto que voy a escribir aquí en la pizarra? A ver, ¿quién ha oído de esto? ¿Qué es? Es una clase, dice el pastor que podían preguntar y participar. La ley de la causa y del efecto. ¿Alguien la conoce? La ley de la causa y del efecto dice que todo efecto tiene una causa. ¿Verdad que sí? Si lo invierto un poco,
podría decir no hay causa sin efecto, pero me gusta más el concepto. Dice que todo efecto tiene una causa. Ahora, si nosotros empezamos a ir hacia atrás de las causas, ¿qué produjo esto y qué produjo a eso y qué es lo anterior que lo produjo y qué fue lo anterior? Vamos a ir regresándonos. Y si no tenemos un ser necesario, vamos a estar regresándonos en el infinito sin parar por ahí para allá atrás. ¿Verdad que sí? Pudiéramos decir que al universo lo creó Dios y hubo algo que creó a Dios y ese algo fue creado por otro algo y así sucesivamente hacia atrás y nunca pararíamos y nos iríamos hacia el infinito para atrás. Entonces, esto es una imposibilidad lógica. ¿Ya? Entonces, los filósofos puntualizaron que tiene que haber una primera causa de todo. Una primera causa que fuera a la vez ontológicamente que existiera por sí mismo para que no tuviera que tener una causa. Hay teólogos que hablan de que Dios es su propia causa. A mí no me gusta esa terminología, porque estaría diciendo que Dios necesita una causa para existir y no se concibe esto. Esto es una contradicción. Dios no tiene causa, Dios existe por sí mismo y necesariamente. ¿Por qué necesariamente? Porque si no existiera Dios, no existiera nada. ¿Lo ven? Ahora, yo sé que tengo jóvenes aquí que han ido a la escuela y le han metido en la cabeza la teoría de la evolución, en cosmología, biología y en todos los campos de la ciencia, y le dijeron que hace no sé cuántos millones de años una singularidad simplemente explotó. Y de ahí, pues salimos todos nosotros, ¿verdad que sí? Ahora, lo que los científicos no pueden establecer es cuál fue la causa que hizo a esa singularidad explotar. Y no pueden ir ahí. ¿Y por qué no pueden ir ahí? Bueno, no pueden ir ahí porque no les conviene ir ahí. Y ¿cómo se llamaba el inglés que estaba en la silla de ruedas? Stephen Hawking decía que el universo es su propia causa, que él existió por necesidad. Esto es una barrabasada. Ni siquiera él puede probar eso científicamente hablando. Ahora, nosotros los teólogos reconocemos que Dios es la causa eficiente de que exista algo. O de lo contrario, nada existiría. Pero para que Él sea la causa eficiente de lo que existe, Él necesita existir por necesidad. Y de ahí para allá todo existiría contingentemente. Les voy a virar la pregunta. ¿Dios puede existir sin creación? A ver. Sí, a ver. Sí, a ver. Sí, a ver. ¿Dios puede existir sin creación? Sí. Si usted dice que la creación es tan necesaria como Dios, usted es un panteísta. Y no tengo tiempo para explicar lo que es eso. Búsquelo en Google. ¿Ya? Ahora, nosotros creemos que Dios existe necesariamente por sí mismo. Él es un ser necesario, ontológicamente hablando. Y todo lo demás, a partir de ahí, se considera un efecto de Dios. ¿Lo ve así? Por tanto, eso es lo que significa la palabra aceidad. Dios existe por sí mismo y la existencia no la toma de nadie. Usted necesita a Dios para vivir. El impío necesita a Dios para vivir. Un día vamos a ver. Perdón. Entonces, la ley de la causa y efecto no es aplicable en el área teológica. Claro que sí, es aplicable siempre que te quedes en el área de lo creado. Y me has hecho una pregunta súper buenísima. Voy a mirar. Mira, ¿te acuerdas de la clase pasada? Te hice un grafiquito así y te dije, todo lo que existe está en este punto. Ahí están el universo, las galaxias, ahí estamos nosotros, en todos los hombres que han existido y criaturas que han existido. Están en ese punto, ¿verdad que sí? Y Dios está aquí. Eso se llama que Dios es trascendente. Dios está por fuera del universo y por encima de él. Ahora, si vas a aplicarme causa y efecto, te tienes que venir al punto negro ahí y quedarte ahí. Cuando llegas a Dios, Dios existe por necesidad. Eso es lo que significa la palabra aceidad. Entonces no vas a preguntarme, ¿y cuál es la causa que causó a Dios? No existe, Dios existe por necesidad. Eso es lo que se llama independencia. Dios no necesita de nada para vivir. Él existe por sí mismo. Ahora, cuando te metes en el universo, que es el punto ese ahí, y es una manera muy simple de decirlo, sí necesitas causa y efecto, pero la primera causa de todas las causas, ¿cuál es? Dios. ¿Ok? Dios fue el que hizo explotar la singularidad. No hace millones de años, hace muy poco, hace no más de 10.000 años. Y Dios fue el que hizo todo lo que hay. En 6 días nada más, no se complicó tanto. Un día vamos a llegar allí. Ahora, existencia por sí mismo, lo tomamos de la necesidad de tener un ser necesario. Y yo creo que redundé. Ok, bien.
Contingencia, todo lo demás es contingente. Nosotros somos contingentes. Existimos por la voluntad de alguien, ¿verdad? Existimos por la voluntad de Dios. El impío, les decía, existe por la voluntad de Dios. Cuando el impío peca, peca porque Dios lo deja pecar, ¿verdad? Si Dios quisiera, lo desapareciera en un instante. Eso se llama concurrencia. Y vamos a llegar un día allí, ¿ok? Ahora, un texto, porque mucha palabrería, poco texto. Juan 5:26. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Básicamente el texto está diciendo exactamente lo que yo les acabo de decir. Que Dios existe y no depende de nada para existir salvo de sí mismo. ¿Ok? Ahora, si esto estuvo complicado, vamos a complicarlo un poquito más. Inmutabilidad. ¿Alguien se arriesga a decirme qué significa la palabra inmutabilidad? Porque no está tan difícil como aceidad. Inmutabilidad, ¿qué significa? ¿Alguien se aburre? No cambia. Que Dios no cambia. Perfecto. Es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. No se preocupen. 786-203-5751, mándeme la palabra clase y yo le envío la clase. Ahora, Dios dice que no cambia ni en su ser ni tampoco en sus perfecciones, propósitos y promesas. ¿Qué significa esto? Significa que Dios está libre de todo aumento o disminución, de todo crecimiento o decadencia en su ser y en su perfección. Esto lo enseña hasta la razón. Usted no necesita un teólogo que venga y le diga esto, porque esto sale por simple pensamiento. Por ejemplo, si yo digo que Dios puede cambiar, estaría diciendo que Dios puede ser mejor o Dios puede ser peor. Y desde ese punto se me cae la perfección. Y desde ese punto se me caería también la santidad. ¿Por qué razón? Porque Dios puede mejorar o empeorar con el tiempo. Esto no se concibe. ¿Ok? A ver. Pregunta, entonces, ¿cómo le explico a alguien que Dios no cambia, pero el que ya no haga milagros por cambio? O sea, milagros en el sentido de que abre mares y todo eso. Ok. Es una buena pregunta. Pensé que me la ibas a poner más difícil, pero yo te la voy a poner difícil. ¿Y cómo le explico a una persona que Dios, por ejemplo, a veces quiere, a Nínive, por ejemplo, quería destruir a todas las personas de Nínive, pero después fue Jonás y predicó y Dios paró el juicio y no los juzgó? O como digo que a veces quería destruir a Israel y hacer una nación nueva, y Moisés entonces hablaba con él y decía, no, acuérdate que van a pensar los egipcios y que no sé cuánto, y entonces dice que Dios se arrepintió de hacer el mal a Israel. ¿Ok? Sí, todo eso lo vemos en la escritura, pero acuérdate que en la clase pasada te hablé que cuando hablamos de teología y sobre todo cuando hablamos del ser de Dios, tenemos una limitación del lenguaje. ¿Ok? Y nosotros hablamos en forma antropomórfica o antropopática acerca de cosas que ocurren en el ser de Dios. Le estamos atribuyendo a Dios cosas que son de nosotros, pero no tenemos otra forma para expresarlo. Por ejemplo, ¿has oído la historia de este profeta que le profetizó la muerte a Acab? ¿Cómo se llamaba el hombre? Que fue galleteado por otro profeta. ¿En serio? Bien, no se culpen, yo tampoco me acuerdo el nombre. Ahora, este señor le dice a Acab, no, vete a la guerra con Josafat y todo va a estar bien. Y después le dice, oye, te he dicho que me digas la verdad. Y dice, ok, yo vi que el Señor estaba en su trono y estaban todos los hijos de Dios allí, y dice, ¿cómo yo puedo hacer que Acab vaya a la guerra y muera? Y salió un espíritu del medio y dijo, yo puedo, porque voy a poner espíritu de terror en sus profetas y le van a decir que va y va a morir. Y Dios le dice, ok, ve, y en esto vas a prosperar y lo vas a lograr. Ahora, él te presenta Micaías. ¿Se llamaba Micaías el profeta? ¿Pudiera ser? No me acuerdo cómo se llamaba el hombre. Ahora, allí él presenta a Dios en una corte celestial, donde él está sentado en un trono y donde está la corte debajo. Esto no significa que en el cielo haya corte y que funcione de esta manera, para nada. Pero él está empleando una forma de hablar humana para que nosotros podamos entender, o por lo menos acá, lo que estaba sucediendo allí. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando hablamos de que Dios no cambia, ahí no hay cambio. Nunca puse la palabra inmutabilidad. No pasa nada. Cuando decimos que Dios no cambia, no estamos hablando de inmovilidad. Porque yo te voy a preguntar,
Cuando Dios estaba sin creación, estaba sin creación. Y después que hizo la creación, tenía una creación. ¿Esto no es un cambio? Cuando Dios no tenía la creación, no tenía que hacer obras de providencia. Después que empieza la creación, tenía que hacer obras de providencia. Y yo te pregunto, ¿esto no es un cambio? Ahora, cuando vemos inmutabilidad, no nos estamos refiriendo a cambio, hablando de inmovilidad, como que Dios está ahí inmovible para no cambiar. Sino estamos hablando de que las perfecciones, su ser y todo lo que Él representa no cambia. Ahora, el Dios que hace milagros. Pero ¿son de qué tipo las acciones con Su carácter. lo que es? Sus atributos. Ajá. Está hablando de sus perfecciones y su ser. Pero ahora, escucha. Dios no hace milagros hoy porque el canon de la Biblia fue cerrado. Esa es tu pregunta. Y como no hay un agente de revelación, no se necesita el milagro que respalde a la agente de revelación. Si no entiendes la explicación, te la doy al final. Ahora, no se necesita hoy el milagro. Desde ese punto de vista, desde el milagro de los apóstoles, el milagro de Jesús, el milagro de Moisés, el milagro de Elías, el milagro de Eliseo, que no es una norma en la Escritura. Ocurre en tiempos específicos de la Escritura con cierta y determinada justificación. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y tú me la vas a responder. ¿Dios puede hacer milagro hoy? Entonces, ¿dónde está el cambio? El cambio está en nosotros, no en Dios. Porque Dios puede hacer milagro hoy. Lo pudo hacer ayer y lo puede hacer en 1000 años. Porque su capacidad para hacer milagros está intacta. No fue que Dios cambió. Cambiamos nosotros. ¿Y dónde tuvo el cambio? Que ya tenemos una Biblia. Y al tener una Biblia no necesitamos un agente de revelación. Y al no necesitar un agente de revelación, Él no necesita hacer milagros para que nosotros sepamos que está hablando por la palabra de Dios. ¿Lo ves? Entonces, ¿dónde ocurre el cambio? El cambio ocurre en nosotros. Pero Dios puede hacer milagros. Lo puede hacer hoy. Y esta computadora se apagó. Ok. No se le puede haber acabado la pila. Ya. Entonces, el cambio no se concibe en Dios. El cambio cambia en nosotros y Dios permanece para siempre el mismo. Lo que a veces Dios actúa y a veces no. Pero su capacidad para actuar sigue ahí. ¿Lo ves? Entonces, vamos a hablar de lo segundo. Sus conocimientos, planes, principios morales, voliciones permanecen para siempre los mismos. Voy a dar 3 textos rapidísimos. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Salmo 102, 27. Otro. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Otro. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. ¿Lo agarramos? Por tanto, Dios no cambia en su ser y sus perfecciones, aunque esto no significa inmovilidad. Voy, infinidad, y aquí sigue la complicación. Infinidad. La infinidad es aquella perfección por medio de la cual Dios queda libre de todas las limitaciones, tanto en su ser o sus atributos. Ok, nada puede limitar a Dios. No existe limitación para Él. Dios no está limitado por el universo, Dios no está limitado por el tiempo, Dios no está limitado por el espacio. Sin embargo, esta limitación tiene que verse como intensiva y no como una extensión ilimitada. O sea, si lo voy a decir de otra manera, diría, hay que verlo cualitativamente hablando y no cuantitativamente hablando. ¿Los hice bolas? Bien, vamos a ver. Mire, habíamos dicho en el inciso anterior que Dios era ¿qué cosa? Inmutable. Oh my God, este sí está bueno. Inmutable, ¿verdad que sí? Significa no cambia. Pero ahora vengo yo y se lo complico y le digo que Dios es infinito. Ahora, si yo digo no puede ser cuantitativo, estoy hablando que no estoy hablando de algo que se pueda contar. O sea, que Dios hoy es 70 santos, pero mañana es 100 santos, hablando de algo que pueda medir la santidad de Dios. Y mañana es 150 santos. Y dentro de 1.000.000 de años va a ser 1.500 santos. Hablando de la santidad. Porque si es infinito, va en aumento. Ahí estaríamos hablando cuantitativamente. ¿Lo ven? O estaríamos hablando de una extensión ilimitada. Usted puede poner santo, pero usted puede poner poder, usted puede poner lo que usted quiera.
Ahora, si hablamos así, estaríamos diciendo que hace 10.000 años atrás Dios era menos poderoso de lo que es ahora, o menos santo de lo que es ahora, y dentro de 1000 años más va a ser más santo, más poderoso, más sabio, más todo lo demás. Porque estaríamos hablando cuantitativamente. Si yo hablo de ustedes cuantitativamente hablando, digo, vinieron unos cuantos a la clase, vinieron como 20. Ahora, si yo hablo de cualitativamente, estaría diciendo que todos estaban prestando atención, aunque no estoy seguro de que todos entendieron. ¿Ya? Ahora, cuantitativamente no podemos hablarlo porque estaríamos negando la inmutabilidad. Porque si Dios es una cosa mañana mejor que hoy, Dios cambia. ¿Lo ven ahí? Entonces estaríamos hablando que Dios no es un quantum infinito de santidad, sino es que Dios tiene una santidad que no admite limitación o defecto. ¿Lo ven? Estaremos hablando entonces de cualitativamente y no cuantitativamente. Si estaríamos hablando de su poder, Dios no es un quantum infinito de poder, sino que Dios tiene una, y esto se me olvidó pegar, una inagotable fuente de poder. No estamos hablando cuantitativamente, estamos hablando cualitativamente. Estamos hablando de cualidad. No es una extensión ilimitada. Es simple imposibilidad. ¿Qué? No le hablan. ¿A dónde me hablan? ¿En el teléfono? Lucio. Oh, a ver, Lucio, perdón. Se le podría aplicar la palabra cuantitativo a un ser infinito por la cuestión de que el ejemplo que pone es él va incrementando su santidad, pero si desconocemos el tiempo hacia atrás y lo pensamos de la manera en que su santidad fue así aumentando, tendríamos que llegar a la conclusión de que alguien cuantitativo tuvo un principio, no puede ser un infinito porque no desconocemos el tiempo para atrás, por tanto no existe un progreso. Exactamente. Tienes toda la razón. Por tanto, cuando hablamos de infinidad, no podemos hablar de cuantitativo, sino de cualitativo. ¿Ya está? Ahora, este atributo tiene, o esta perfección tiene 3 áreas en las que tenemos que valorarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de infinidad con respecto al ser de Dios, tenemos que hablar de absoluta perfección. Y es lo que estaba diciendo ahorita. No se trata de algo extensivamente ilimitado, sino que estamos hablando de algo que no tiene ninguna limitación y que es perfecto. Si voy a hablar de santidad, tendría que decir que Dios es todo lo santo que es permitido ser. No puede haber algo más santo que Dios y Dios no puede ser menos santo de lo que es. ¿Lo ven ahí? Y lo mismo lo puedo hacer con su poder y lo mismo lo puedo hacer con cada atributo comunicable que vamos a estar estudiando. Ahora, hablamos de que Dios tiene absoluta perfección y el concepto es este. Esta es la infinidad del ser divino considerada en sí misma. No debe entenderse en sentido cuantitativo, sino cualitativo, y ella califica todos los atributos comunicables de Dios. Está hablando de una ausencia de limitación y defecto y de una ilimitada potencialidad. Quiere decir, cuando decimos que Dios es perfecto, estamos diciendo que Dios no necesita nada más que lo haga mejor y que Dios no es menos nunca. ¿Lo ven ahí? No hay nada que lo limite, no hay nada que le encuentre un defecto, no hay nada que lo pueda mejorar, no hay nada que lo haga más eficiente. Por ejemplo, si hablamos de conocimiento, estaremos hablando que Dios conoce todo lo que tiene que conocer. Y no existe conocimiento más allá ni más acá. Dios conoce lo que tiene que conocer en todas sus posibilidades posibles. En todas las posibilidades posibles. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de un texto. Job 11, 7 al 9. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¿Lo ven? Ahora, esto sería absoluta perfección. Dios es absolutamente perfecto en todos sus atributos comunicables. Por tanto, si hablamos de santidad, absolutamente santo y perfectamente santo. Si hablamos de poder, igual. Si hablamos de justicia, igual. Si hablamos de cualquier otro atributo, igual. ¿Entienden? Ahora, vamos a seguirlo complicando. ¿Job qué, perdón? Job 11, del 7 al 9. Sigo.
Dice, cuando se tiene en cuenta la infinidad con respecto al tiempo, ¿de qué estaríamos hablando? De eternidad. Ahora, ¿qué es la eternidad? No sabemos. No tenemos ni la más mínima idea. Cuando vemos los textos de la Escritura que hablan de la eternidad, la Escritura habla antropomórficamente. Quiere decir, está hablando de un tiempo sin fin. Sin embargo, esto no puede ser concebido como eternidad. Y lo voy a explicar. Vamos a borrar venir. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? Y los estudiosos reconocen ahí la creación de tres cosas. En el principio, por tanto, Dios crea el tiempo. Creó Dios los cielos, por tanto, Dios crea el espacio. Y creó Dios la tierra, y Dios crea la materia. ¿Verdad que sí? Y reconocemos que antes del principio, ¿quién estaba? Estaba Dios en la eternidad. Hay algunos que llaman esto la eternidad pasada. ¿Lo ven? Ahora, ¿cuándo empezó el tiempo? El tiempo empezó en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y quién estaba antes de eso? Estaba Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin tiempo. El tiempo fue creado en Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahora, si el tiempo fue creado en Génesis 1:1, no había tiempo cuando no había sido creado. Por tanto, hay algunos que hablan de que Dios se mueve en un plano atemporal y nosotros los hombres no tenemos ni la más mínima idea qué es eso. O dicen que Dios se mueve en un plano intemporal. Tampoco sabemos lo que es. Lo que significa es que nosotros los seres humanos y nuestra conciencia, nuestro ser y nuestro desarrollo, incluso de las criaturas y la naturaleza, ocurren en una sucesión de momentos. No nos concibimos sin sucesión de momentos. Hace 30 minutos yo estaba preparando aquí la clase para empezar, o 40 minutos, y ahora ya la clase ha avanzado. Si me equivoco, no puedo regresar atrás y arreglarlo. Tendré que hacer una aclaración. Me equivoqué, vamos a decir algo nuevo. Pero no puedo mirar atrás y corregirlo, porque no voy hacia atrás, voy hacia adelante. ¿Lo ven ahí? Voy con una sucesión de momentos. Ahora, filosóficamente hablando, psicológicamente hablando y socialmente hablando, no puedo entender algo que se mueva por encima de la sucesión de momentos. Y ese es Dios. Por tanto, estaríamos hablando que la eternidad sería, y menos mal que están sentados, lo opuesto al tiempo. Boom. Si no lo entienden, pues yo no se lo sé explicar de otra manera. Voy a darle concepto. La eternidad es aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales, o sea, todas las sucesiones de momentos, y goza de plenitud de existencia en un indivisible presente. Por eso es que podemos decir en la Escritura, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Porque Él estaba en el principio y también está en el fin. Porque Él está por encima de ambos. ¿Lo ven? Cuando nosotros nos movemos en una sucesión de momentos, Dios está por encima de eso. Y por eso el Espíritu Santo podía decir en Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Porque Dios está por encima de nuestra temporalidad y ve lo que pasa al final de la historia. Y también sabe lo que pasó en el principio de la historia. ¿Lo ven así? Él está por encima de todo eso. Ahora, hermanos, hablar de eternidad es un problema filosófico. Es un problema que no lo podemos resolver ni entender. ¿Se acuerdan que les dije que podemos conocer la revelación de Dios? Sí, podemos conocer lo que Dios ha revelado en la Biblia. Sí, podemos comprenderlo. Bueno, a veces no podemos comprenderlo. Y esto es un ejemplo de ello, ¿verdad? Solo tenemos que delimitar lo que está revelado y dejarlo ahí. Si le metemos demasiada cabeza, después vienen los accidentes vasculares encefálicos y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Ahora vamos a dar un texto. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40,
28. Por tanto, Dios está por encima de toda sucesión de momentos. Ahora, vamos a ver el tercero y último. Cuando hablamos de infinidad con respecto al espacio, entonces hablamos ¿de qué? De inmensidad. Ahora, la palabra inmensidad a ustedes les puede resultar un poquito extraña, pero si yo le digo omnipresencia, ¿ya saben de lo que estamos hablando? Ahora, en teología, la inmensidad y la omnipresencia se tratan como sinónimos, pero etimológicamente hablando, tienen algunas pequeñitas diferencias. ¿Ok? Ahora, vamos a ir al concepto primero y después les digo dónde es inmenso y dónde es omnipresente. Armando, Ajá. perdón. Cuando dice que Dios creó el tiempo, el espacio ¿Y la materia? Y Dios estaba en la eternidad antes. Él no necesitaba el espacio. El tiempo, perdón. Ni necesitaba espacio, ni tiempo, ni materia. Entonces, ¿eso fue para nosotros? Sí. Por el tiempo de Sí. la Génesis 1:1. O sea, ¿Te acuerdas que dije que todo lo creado es el puntico negro y Dios está aquí? Sí. Pues en el puntico negro hay tiempo, espacio y materia. ¿Sigue la pregunta? No, me quedó claro. Ajá, sí, ya. Dios no está compuesto de materia. Lucio, ¿te estás estirando o vas a preguntarme? No, Dale. Un comentario. Dale. Cierto, bien. En lo principio que aprendiste, que enseñaste acerca de la ley causa y efecto. Él es la causa de todo. Entonces, cuando la hermana habla sobre el tiempo, espacio y eso, Dios siendo la causa de todo, Dios no ocupa espacio, tiempo, materia, porque Dios es espíritu. Un teólogo una vez dijo, Dios es pero no es, en cierta manera, porque un espíritu no se ve, pareciera que no ocupara espacio, pareciera que no ocupara tiempo, nada. Entonces, dice, Él es la causa de todo. Él no tiene causa porque Él no es, aunque es. Pero creo yo que la mejor manera que lo puedo explicar, Vamos a llegar. Dios, pues no se puede, pero Vamos a llegar a la espiritualidad de Dios cuando hablemos de atributos comunicables y tienes toda la razón, perfectamente. Ahora, vamos a irnos a... ¿Te quedó claro, Gloria? Sí, ok. ¿Dónde andaba? Ya se me olvidó. Inmensidad. Voy a decir el concepto. Es aquella perfección del ser divino por medio del cual trasciende todas las limitaciones espaciales y sin embargo está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. No se preocupe por el concepto, ya usted sabe. Ahí está el número y mande la palabra a clase. Bien, voy. Este concepto tiene dos implicaciones. Tiene una implicación negativa y tiene una implicación positiva. Negativamente hablando, Dios no está limitado por el espacio. Y positivamente hablando, Dios está presente con todo su ser en cada lugar. Ahora, no estamos hablando, y vuelvo al principio de cuando hablamos de infinidad, de extensión ilimitada. Porque si habláramos aquí de extensión ilimitada, Dios no tiene un cuerpo, como dice Lucio, para extenderlo ilimitadamente. Eso aquí andaría un pie de Dios, pero si me voy a Cuba, es mejor que no le diga lo que creo que está en Cuba. Por tanto, no se concibe tal cosa. No se concibe. Dios no tiene partes, no tiene composición, no tiene cuerpo. Muy bien, Dios es espíritu, ¿verdad? Ahora, esto significa que negativamente hablando, Él no es limitado por el espacio, pero en su ser está presente en cada lugar. Y usted va a ver lo difícil, pero para Dios no. Porque se acuerda del gráfico. Este gráfico se me ocurrió a mí, pero está muy profundo. ¿Por qué razón? Porque Dios está por encima del universo y es mucho más grande que el universo. Ya, voy a YouTube después y busque cosas que le digan que compare el tamaño del Sol con el tamaño de otros soles, o que compare las distancias en la galaxia y cosas así para que usted vea lo que le va a pasar. Ahora, aquí yo meto todo lo creado en Génesis 1:1 en el puntico y digo que Dios está trascendente por encima de todo eso. Por tanto, Dios no se limita por el espacio, porque el espacio a Dios le cabe en su mano. Si voy a hablar antropomórficamente hablando, si Dios tuviera una mano, el universo entero le cabe en su mano. Y hay un texto por ahí que lo dice a sí mismo. ¿Ok? Ahora, esto es lo que llamamos inmensidad. Es la parte negativa del concepto. ¿Y cuál sería la parte positiva? La omnipresencia. Dios está presente en su ser en todo lugar. No, a mí los músicos me entregaron tarde. I'm kidding.
Ok, ya voy a acabar. Omnipresencia. Dios está presente en todo lugar, con todo su ser, ¿verdad? Por tanto, una aplicación práctica de la omnipresencia de Dios para que usted tema. No se venga a hacer el santo a la iglesia, porque aquí está Dios con todo su ser, pero también está en su casa, también está en el baño, también está en su trabajo y también está en cualquier lugar. ¿Lo ven? Así que no venga aquí a estarse haciendo el santo. No importa. Dios está en todo lugar. ¿Verdad que sí? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia, hombre? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí también estás. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139 del 7 al 10. Y dice Dios, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿Verdad que sí? Pues si usted me pregunta a mí, ¿qué me provoca la omnipresencia? A mí me provoca un terror increíble. No porque me preocupe que Dios me vea en todo, sino por lo grande que es. ¿Ya? Ahora, por otro lado, me da mucha confianza porque no puede venir el diablo, ni el hombre, ni las circunstancias a hacer de mi vida lo que les dé la gana, porque Dios está conmigo a cada paso del camino. ¿Verdad que sí? Nuestro Dios es maravilloso. Bien, eso es porque me dijo el pastor. Hey, es por arribita para que la gente se vaya metiendo en las cosas, pero sin bajar. Esto es sin bajar, esto solamente es por arribita. Pero es pollo. La clase pasada fue nada más enseñarte. Bien, vamos a concluir. Y voy a leer la conclusión. Apenas hemos rasgado algunos textos de la Biblia y solo nos hemos acercado a estos conceptos acerca de Dios. Y podemos darnos cuenta de lo grande y maravilloso que es. Es temible e incomprensible, es profundo e insondable. Pero aunque nuestra mente no logre comprender todo, si derivamos algunas aplicaciones prácticas de esto, porque es eterno y no cambia, podemos confiar en Él. Porque es perfecto y excelso, no mentirá. Estamos seguros en Él. Escuche, podemos unirnos al himno y cantar. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. ¿Ha oído de la canción? Ok, excelente. Vamos a... ¿Dudas? Excelente. O yo soy un buen maestro, ustedes no entendieron una papa. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por este tiempo, por todos mis hermanos que han venido. Señor, pon en ellos sed, pon en ellos hambre. No solo para venir a la iglesia a aprender estas cosas, sino para regresarse a su casa y pensar en esto. Y revisar la clase una y otra vez. E ir de nuevo a los textos, Señor, para que podamos crecer en el conocimiento de ti. Para que podamos ser más como tu Hijo. En el nombre poderoso de Jesús, bendice los alimentos. Amén. Gracias, Señor.